pues a las 7 de la mañana, 10 minutos, precisamente tenemos contacto telefónico hasta ahora con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Nos complace saludarla hasta ahora. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol, como siempre. Buenos días, un saludo a todos ustedes y a los colombianos que nos escuchan en este momento. Ministra, ¿qué va a pasar a partir del 1 de junio en los colegios y universidades del país? ¿Cómo es esa fase de alistamiento? Bueno, como ustedes lo contaban previamente, ayer con el señor presidente dimos las siguientes noticias a las familias colombianas. Lo primero, para colegios oficiales, colegios públicos, los meses de junio y julio estaremos en estudio en casa y en preparación de todos estos protocolos que tú mencionas con las autoridades locales, haciendo la claridad que la evolución del COVID varía según municipio. Entonces, esos ajustes de fecha, de calendario, lo iremos mirando con cada una de las entidades territoriales. Y entraremos a partir de agosto en una fase que hemos denominado alternancia, que en términos muy sencillos, lo que quiere decir es que acorde del tamaño de la institución, de los espacios, se entra gradualmente, se definen grupos, se definen horarios. Ustedes se preguntarán con qué razón, con la razón de poder volver a retomar la presencialidad, pero guardar todos los temas de distancia social y todos los temas de cuidado. Para colegios privados sabemos que tenemos calendario B, calendario A. Calendario B ya está por terminar su año escolar, luego pasan a receso escolar y después de agosto que ingresan, entran también ya con presencialidad en esta modalidad de alternancia. Colegios de calendario A privados, muy similar a las dinámicas que les comentaba para los colegios públicos, también de calendario A. Y para las universidades, como ustedes decían en la introducción de la entrevista, arrancamos junio y julio con todos los protocolos y con el inicio de temas de práctica de laboratorio para ir cerrando actividades semestre 1 de este primer semestre del año que requiere actividad en laboratorio. Esto tendrá unas cifras muy pormenorizadas en qué municipio, cuántos por salón, cuántos por actividad, y serán obviamente aprobados por las entidades territoriales. Y en agosto también nos volvemos a encontrar nuevamente presencialmente en las universidades. Usted habla de alternar, de combinar, semipresencial. ¿A qué se refiere exactamente eso, esa estrategia? Mire, para contarle a los padres de familia, esto tiene origen, yo diría, en dos cosas. Primero, como lo hemos visto en referentes internacionales, cuando comienza y regresa la presencialidad, pues hay que ser muy cauto, muy previsivo, de si en algún momento, por temas de evolución del COVID, usted tuviera que ajustar la medida, tener un método de apoyo. Entonces ahí estriba la alternancia porque usted podría tener estudio en casa para algunos días de la semana. Y de otra parte tiene que ver con los tamaños de las instituciones, de los grupos, con el tráfico, con el desplazamiento de grupos educativos a la institución educativa que hay que coordinar con la entidad territorial. En la zona rural es más sencillo organizar estas dinámicas, en la zona urbana, que es donde seguramente más aplicaremos alternancia, pues usted tiene unos grupos muy grandes, unos tamaños de instituciones importantes y entonces tiene que organizarlo y podemos decir que el término alternancia es como si usted combinara metodologías para lograr que avance el aprendizaje y para cuidar y cuidarnos en el proceso de regreso a la institución educativa. Ministra, ¿cómo va a ser precisamente ese proceso de alternancia? Ya usted nos dice que esto dependerá mucho de las autoridades locales y distritales, por supuesto, pero ¿cómo va a ser esa reactivación de cada institución? ¿Cómo ha pasado con los sectores económicos? Cada institución tendrá que cumplir unos protocolos, aplicar a una plataforma, comprobar que cumple con esos protocolos y tiene el permiso o no de reactivarse, ¿o va a ser en general? Mire, dos elementos importantes para explicarle. Lo primero es que, anoche publicábamos un comunicado con estos temas para el sector educativo. Ya a partir de hoy comenzamos las reuniones con secretarías de educación y con instituciones de educación superior, donde tenemos como un comité que los representa, a todos los secretarios, a los rectores, para elaborar conjuntamente a detalle los protocolos. El ministerio ya tiene un marco general de los protocolos, pero esto hay que aterrizarlo a cada una de las regiones. Cuando usted me pregunta que cómo será la dinámica es totalmente en asocio con el gobierno local y en el caso específico de preescolar básica y media con la Secretaría de Educación, que irá aprobando, irá revisando las propuestas, las fechas y las propuestas pedagógicas para hacer viable esta alternancia, y ahí se va reactivando el sector, tanto en educación inicial, preescolar y básica, como en educación superior. Y como hemos hablado con muchos actores del sector, pues ellos están con la mejor intención, disposición de trabajar intensamente en estos protocolos justamente para el cuidado de los niños y los jóvenes. Ustedes han hablado de una reactivación escolar diferenciada entre municipios COVID y no COVID. ¿Eso apunta a qué?
Eso apunta a que en municipios no COVID, esperamos que si tienen los protocolos con todo el rigor, podamos evaluar con la autoridad local que pueda iniciar un poco antes a los municipios COVID y tener unas dinámicas que dependen si usted está hablando de zona rural dispersa, donde usted pueda activar el sistema y tiene como todo el espacio y el distanciamiento social para garantizar que se vuelva a encontrar presencialmente en el colegio. Si llegase a haber un pico de COVID-19, si llegase una región a verse afectada por este virus, ¿de inmediato se prenden las alarmas y la medida podría reversarse? Totalmente, se prenden las alarmas, eso está parte del protocolo que les estoy diciendo. Se trabaja con salud, con el ministerio y con las secretarías locales, porque inmediatamente se detecte el caso, hay que tomar medidas tanto con ese grupo de clase como con la revisión de antecedentes de los familiares, de la evolución de los últimos días y dar los tiempos para que justamente esto no se pueda repetir consecutivamente en la institución. Por eso tan importante los protocolos y por eso tan importante la alternancia. Ustedes veían, esta semana me imagino debieron escuchar la noticia, en Francia reactivaron las instituciones el 11 de mayo, lo hicieron bajo las dos premisas nuestras, que es gradualidad y alternancia, arrancaron con algunos cursos y ya esta semana tuvieron los casos de 70 colegios particularmente de donde tienen que nuevamente regresar a casa, hacer los protocolos y en unas semanas revisar si pueden volver nuevamente presencial. Entonces, como ven, hay que ser muy cuidadoso, tenemos toda la intención de volver a la presencialidad, sabemos lo que esto le significa a los niños, a los jóvenes, a las instituciones, pero nos toca hacerlo con todo el rigor y todo el cuidado del caso. ¿Ya se han planteado algunas medidas frente al transporte escolar y la movilización de los estudiantes, ministra? Justamente esa medida que usted pregunta y que inicialmente uno diría, bueno, ¿y por qué hay que coordinarla con la entidad territorial? Importantísimo, porque hay horas pico, porque están los distintos turnos y horarios donde se han reactivado otros sectores de la economía y tenemos que garantizar que los niños y los jóvenes puedan llegar a su institución educativa y que no se congestione ni el transporte público masivo ni en general el tráfico de las ciudades. Ese punto en ciudades y grandes conglomerados urbanos va a ser uno de los puntos más importantes que acordar con los gobiernos locales. ¿Podríamos indicarse el horario, por ejemplo, de ingreso, de salida? Claro, usted tiene que tener distintos horarios incluso en la misma institución, porque tiene que lograr que las medidas que usted tome no generen aglomeración. Entonces, estos ajustes de horario generan que distintos grupos de niños y jóvenes vayan ingresando sin que tenga que entrar todo el colectivo al mismo momento. Ministra, entendemos que esos protocolos se están apenas ajustando, se están diseñando y están en coordinación precisamente con las instituciones, con las secretarías de educación y con las administraciones locales, pero sí debe haber unos parámetros que son generales, así como lo que usted anuncia de evitar las aglomeraciones y con el transporte de este tipo de servicios. ¿Qué otras medidas tendrían que empezar a evaluar estas instituciones? ¿Tapabocas, salones con los alumnos más vacíos? De bioseguridad, todos los protocolos de distancia social, todos los protocolos de salud pública, no solamente mirar los horarios ajustados al tema tránsito, sino también ajustado al tamaño de los grupos y a poder dar la continuidad al proceso educativo. Hay que hacer los ajustes de académicamente, uno cómo logra fortalecer los días que se encuentra presencialmente, el trabajo que por otra parte otros días complementa en casa, una relación claramente muy fluida con los padres de familia y de confianza para entender que toda información clave, tanto de cómo evoluciona la salud de la familia, del cuidador, si el niño o el joven vive con un adulto mayor de 70 años, es información clave que tendrá que tener cada rector de la institución justamente para poder actuar con responsabilidad. Y como decía yo ayer en el programa con el señor presidente, esto va muy de la mano de promover competencias ciudadanas, porque si usted ve, no solo es una decisión individual, no solamente el cuidado, sino cómo cuidamos a los demás, y esto también lo pensamos trabajar tanto con los más pequeños como con los jóvenes de forma lúdica, creativa, para hacerles entender que esto más que prohibiciones o reglas, son realmente unos cambios que le aportan muchísimo a la sociedad porque la cuida.
Sí. Y así poder, digamos, lograr algo que no es sencillo, y es que todos los niños y jóvenes vayan teniendo estas dinámicas de cuidado. Ministra, el colegio o los colegios de calendario B terminan su año escolar en estos días y los colegios de calendario A siguen estudiando de forma virtual, retoman sus clases hasta agosto. ¿Cómo va a ser eso? Siguen en estudio en casa, y ahí les hago una diferencia. Si son colegios públicos, en los colegios públicos la mayoría del país en el mes de junio y julio continúa con clases porque se adelantaron hace unos meses, como ustedes saben, semanas de descanso, semanas de vacaciones. Hay algunas ciudades como Bogotá, dentro del sistema público, que no adelantó hace unos meses las vacaciones y que van a tener 3 semanas ahora a partir de mediados de junio. También la recomendación es que en este periodo los padres coayuden para que los niños y los jóvenes estén en casa, y se encuentran los colegios de calendario B, que como mencionaron anteriormente, culminan ahora a finales de mayo, comienzos de junio su año escolar, lo culminan en casa, y normalmente estos colegios ya reactivan calendario hacia finales de agosto, comienzos de septiembre, y lo harán con presencialidad, también con el componente de alternancia que le da como mucha flexibilidad y mucha oportunidad para que los rectores y los padres puedan tomar medidas que permitan seguir con presencialidad, pero ir reconociendo los casos que se presentan, ir haciendo los ajustes que sean del caso. Ministra, usted ya se ha referido un poco al tema, pero quiero insistirle en esta pregunta porque a través de Twitter nos la hacen, y para que haya un poquito más de precisión frente al tema. Fabián Villarraga dice que los colegios donde los salones tienen más de 30 niños, ¿qué va a pasar con ellos si vuelven a las clases presenciales? Sobre todo, ministra, en los colegios oficiales, las alternativas para ellos. De acuerdo, por eso surge el modelo de alternancia, porque como les contaba, necesitamos que cada grupo tenga los tamaños o los espacios entre niño y niño. Entonces, para eso la alternancia lo que permite es que, le voy a dar un ejemplo, 3 días de la semana los niños puedan estar con presencialidad y 2 días estén en estudio en casa. Y eso hace que los grupos, si usted habla de grupos de 30 alumnos, pasen a grupos, por ejemplo, de 15 alumnos, donde usted mantiene la distancia social requerida por el Ministerio de Salud. Por eso, justamente, en los países latinoamericanos, sobre todo por el número del tamaño de los cursos, la disposición de las instituciones, usted requiere un modelo con alternancia. Ministra, le escuché decir a un vocero de las asociaciones de padres de familia estar muy preocupado por la reglamentación de la educación virtual, en razón a que, dice él, esto no está todavía reglado en nuestro país. ¿Qué responderle? Que, como siempre ha denominado el ministerio, estamos hablando de educación en casa. Y yo sé que cada vez que voy a un medio de comunicación, o en general cuando converso también con otros actores y autoridades locales, siempre asocian que lo que hemos trabajado se llama educación virtual. La realidad es que es educación en casa, porque educación virtual tiene que tener unos componentes específicos. ¿Qué tiene usted en educación en casa? Tiene la posibilidad de usar plataformas virtuales cuando usted tiene conectividad, que es, por ejemplo, aprender digital, o si usted no tiene conectividad, que es lo que ocurre pues en muchas zonas rurales del país, estamos llegando con guías, textos, emisoras comunitarias y televisión educativa con el convenio con los distintos canales regionales del país. Entonces, no es un tema de que estemos imponiendo o hablando que todo el sistema tiene una educación virtual. Tiene toda la razón el televidente en hacer esa precisión. Siempre hablamos es de educación en casa, y cuando me preguntan si estamos asegurando toda la calidad y todas las medidas, pues contarles que para esto no estaba preparado nadie en el mundo, y que lo más importante es que hemos logrado como sistema poder responder con alternativas. Hemos trabajado mucho con medidas que van orientadas al cuidado, y que ahora podamos hacer con el concurso de todos, porque esto no se logra solamente con que el ministerio dé unos lineamientos, sino con que trabajemos en equipo, regresar presencialmente con el modelo de alternancia. ¿Cuál es la lección o el aprendizaje de todo esto para usted como ministra y para los miles y miles de padres de familia y estudiantes del país? Yo le diría que son 3. Primero, agradecer la solidaridad de los padres de familia. Normalmente uno siempre anhelaba o decía que había que acercar la relación familia-escuela. Creo que esto ha sido una oportunidad para acercarla, para mirar debilidades y también potencialidades que tenemos en el proceso educativo de los niños y los jóvenes. Creo que la transformación digital tenía un ritmo, y esa transformación digital adquirió otro ritmo a raíz de la realidad que nos ocupa, tanto en educación superior como en educación básica, con diversidad, pero usted encuentra ya mucho más interés en apoyarse tanto en medios virtuales como en radio y en televisión. Y el tercero, la resiliencia.
Aquí nadie estaba preparado, esto no es fácil para ningún actor, pero no podemos quedarnos solo con la queja o con lo que esperaríamos tuviera el sistema, sino cómo hacer y día por día avanzar en lo que va a ser este tránsito a regresar a la presencialidad, pero no olvidar que evoluciona la pandemia, que tenemos que estar muy atentos a las noticias del Ministerio de Salud e ir ajustándonos como sistema. Ministra, ya para el cierre y despedirle, agradecerle este contacto, ¿las pruebas de estado, el IFES y todo lo demás mantienen sus horarios, su validez? Sí, bueno, las pruebas del IFES, como ustedes saben, emitimos un decreto ley que da toda la flexibilidad para que las universidades puedan lograr que los jóvenes que estaban en calendario B ahora ingresen en este segundo semestre con otros requisitos. Lo mismo para los jóvenes que terminen al final del año. La prueba se hará, claro que se hará en el segundo semestre del año en dos momentos, uno para calendario B y otro para calendario A, sobre todo ya cuando las condiciones nos permitan generar la reunión de estos grupos que se requieren para la presentación y la presencialidad de la prueba. Ya el ICFES tiene todo listo, todo preparado, estamos esperando ya poder coordinar con salud para avisar en el segundo semestre cuándo serán estas dos pruebas. Mara Victoria Angulo, ministra de la Educación, hasta ahora aquí en Noticias Caracol. Ministra, gracias por su atención, por estar con nosotros. ¡Feliz día! A ustedes, feliz día y muchas gracias por siempre permitirme poder hablar con las familias colombianas. Muchas gracias.